y de que tenía garantizado que no se iban a escapar por ningún lado y que no iban a salir nunca a la calle. Ah, bueno, pero eso es un montón. ¿Viste? Ahora es re complicado adoptar porque te piden un montón de cosas, un montón. Y la verdad, guacho, la gente tuvo gatos toda la vida. Mirá si no vas a ver cómo cuidar uno. Sí, mal. Igual entiendo porque viste que hay gente que los adopta, Sí. no los castra y pobre animal está ahí. Sí, no, yo banco que los castre, para mí tiene razón. Sí, más si son gatos rescatados, o sea, imagínate. Sí, pero por ejemplo, Y también banco que le hayan hecho firmar eso porque la gatita es negra. Y si los gatitos negros siempre tienen que firmar algo porque los adoptás, porque si no se los lleva la gente y los mata, viste, y les hace cosas a los gatos negros. jodiendo, Sí, es real. Y porque viste que los gatos, toda la superstición con los gatos, jodeme, boluda. cuando los adoptás hay que firmar algo porque si no andás a ver por qué te los llevas. Sí. Es un tema, viste, gente loca. Gente loca siempre. Ay, no, boludo, qué feo. Sí, súper. De la rebaja de la humanidad. Sí. Ya no hay esperanza en nada. Ay, Sí. mira, te iba a mostrar. No sé, eso a mí me dijo el veterinario cuando llegué a las mías. Tal vez, pero sé que es la mayoría de los gatos. Claro. La mayoría no, todos tenés que castrar. Castrarlo no, desparasitar. A ver, te muestro un video. Igual creo que te mostré. Ahora cuando llegue el entretiempo ya encontré el video. Ok. Te muestro todo. Sí, ¿cuándo ves a tu amiga para que te devuelva las cosas? No sé, porque encima va a otro colegio. O sea, Ay, salimos no. y me dejé las cosas allá y bueno. Ya está. Pasa que salimos y yo iba ahí a prepararme y ella venía a dormir y después, nada, se iba de mi casa. Sí. Entonces yo dije, bueno, como se va de mi casa, la vienen a buscar. Pero no, se fue al parque, viste, y todo. Y se fue caminando después a su casa. Entonces no me trajeron las cosas. Vive allá lejos, en Parque Chas, o sea, lejos de acá. Claro. Entonces no me... Más porque son todas cosas. Sí, encima tipo me llevé mi perfume, mi crema, mi coso de brillos, mi colita de pelo, me llevé todo. Ay, no. No, es que tenés que verlas así. Mi collar, me llevé todo. Eso es una señal para que salgas también. Para que Dice que viene. lo dejo todo para repetir. Sí, igual ahora que empiezan todas las cosas de egresados, vamos a ir a todas las fiestas probablemente. Tal cual. Así que... Aparte, ella empezó a seguir, ya nos dijo el grupo de amigas, nos dijo, yo ya estoy siguiendo todas las cuentas de egresados que hay, así que vamos a ir a todas las fiestas que podamos. Mandale. Me mandale, sí, Claramente, sí. obviamente. Ya la semana pasada fuimos a una en CAIX, allá en Costanera. ¿En Costanera Sur. ¿Dónde está CAIX? La Sur está en Para, mira que te muestro la Puerto promoción. Madero. Creo que sí, Puerto Madero. CAIX. Fuimos y claro, bueno, es gratis la entrada, todo. Y ahí igual en CAIX, como es capital, no hay barra, pero bueno, de última prevías, qué sé yo. Ya perdí la noción. Ay, ¿qué es eso? La parte de afuera. El pibe. Sí. Justo salí ahí en el video. Sí, pobre.
Re lindo, la verdad no había ido nunca y estaba muy lindo. ¿Y cómo fuiste tu outfit? Mi outfit. Me prestó una amiga un top que es como. Que tiene cierre. Con cierre. Claro. Y manga larga, gris. Y tenía tipo cuellito, así. Ay, Entonces yo me lo no. llevé abierto con este collar. Por eso no tengo puesto el otro, el mío de siempre, Claro. porque me dijeron entonces dejé el otro en la de mi amiga. Y abajo una pollera negra brillosa que yo tengo ahí, mis borseos. Y la verdad, re bien. Re. Pero me cagué de calor en Caix. Por la remera manga larga y toda la bola. No, hacía calor porque había mucha gente. Porque era un colegio así, cheto, no sé dónde, y Sí. fue mucha gente. Y aparte en ese lugar no te presta mucha atención al DNI y eso, entonces pasa cualquiera. Ah, ok. Pero igual, gente de tu edad, o sea. Sí, no, si yo veo un viejo, me voy corriendo al otro lado. Claro, Pero bueno. tal cual, tal cual. Sí, era un viejo. Era un padre, ¿viste? Perdón, perdón. Y además, boludo, ahora está re lindo el clima como para salir. Ya no hace ese frío de Sí. mierda que estás cagada de frío. Menos está ganas de salir. mal. Ay, qué bueno. Sí, ¿y en tu cole todavía siguen haciendo algo? Sí, está la fiesta de mi colegio. Que creo que voy a ir y voy a hacer murga, pero bueno, no me encanta la idea de la murga a mí. Es hacerle ruido a Quinto para que entre al boliche. No me encanta, pero bueno, me gusta hacer el remerón. ¿Y ustedes hacen algo para recolectar plata para el viaje? Para el viaje, cuando estás en quinto año te dejan hacer lo de los kioscos, ¿viste? Como buffet y todas esas cosas. Sí, sí, sí. Nosotros también habíamos pensado en organizar torneitos de truco y de fútbol. El tema es que tenemos, por ahí al director no le gusta, y entonces ahí no copa. Claro, hay que ver qué idea. ¿Tu colegio es privado? Sí, más o menos. Como que tiene subvención del Estado, pero es privado también. Y es todo como católico. Sí, por eso, por ahí no le gusta que sea tan tipo competitivo de jugar al truco, ¿viste? Claro, Todas es esas por eso cosas. te iba a decir. De que tenés que fijarte también en eso. Sí, claro. ¿Y fiestas así boliche y que cobren la entrada? Sí. Tal vez eso es más rentable. Sí, mis compañeros dijeron como de organizar alguna matiné como para que vayan más chiquitos y cobrar la entrada. Nosotros alquilamos el lugar y bueno, después cobramos la entrada. Pero bueno, qué sé yo, eso es más difícil de organizar también. Creo que tenés que hablar con alguien de los encargados del boliche a ver si te presta el lugar o cuánto te cobran por el lugar y ahí cobrar la entrada dependiendo de eso. ¿No? Mm. ¿No es así? Va, Claro, yo hice depende qué boliche. Sí, claro, obvio, depende del boliche. Hice una vez donde miércoles fue acá. Que lo hicimos con el hospi, con la cosa de recaudar plata para el hospital o para comprar no sé qué mierda, no me acuerdo. Y era una que estaba por los bosques de Palermo. Yo mucho no. Era por ahí, por donde está el planetario. Me mataste. Por ahí. Y se cobró una entrada más o menos razonable, el precio igual. Festichola, se armó la festichola. Sí, yo lo pensé. Sí. Pasa que es complicado organizar y viste y encontrar el lugar para mí. Pero algo se va a hacer. Igual yo tengo mi plata pensada para llevarme para mi viaje y bueno. Ya tenés ese presupuesto. Sí, ya lo voy armando. O sea, yo para eso también vengo acá, porque la verdad que todas esas cosas que se pueden armar, y si quiero participar, digo, yo quiero ponerlas yo. Más por encima ahora hacen cada pelotudez. Lo de la murga esta que, viste, que yo no sabía, pero se hacía, viste, compartir un montón de cosas, viste, pero igual, te juro, vos cuando haces el presupuesto de cuánto sale todo, te sale una hamburguesa. Tipo, te sale 13 lucas, ponele, todo Claro, junto. que es una hamburguesa con Es una hamburguesa. literal. Yo el fin de semana anterior, no, la semana pasada que cumplía una amiga,
Y estaba ese día del helado gratis, entonces en Urquiza estábamos todos. Comí 2 días seguidos hamburguesas, ahí sí comí 2 días seguidos. Y helado. Y nada, yo me salió, me reventé el presupuesto porque Claro, ahí ya me bajó un decaimiento. bajó una, sí. ¿Viste las líneas de La la de economía? Claro. Sí, malas Stones, pero qué sé yo, amigo, yo no se puede tan cara las hamburguesas. Siempre era lo más barato la hamburguesa. La hamburguesa y la pizza era lo más barato. No sé. En mi época. Pero boluda, también, o sea, está bien que esto. ¿Para qué haces esto? Sí, no, Tenés razón, Andrés. ¿sí o no? Yo, por ejemplo, me voy de vacas. ¿A dónde? No, ¿a dónde te vas? Me voy a Chile. Ah. No, China, no me alcanza el presupuesto. Ahí sí ya está. Muy extraño hubiera sido. ¡Ay, qué lindo! No, boluda, China me encantaría, pero no ¿Te me alcanza gustaría? el presupuesto posta. O sea, a mí me encantaría conocer todo lo que pueda. Pero bueno, ¿Y con quién te vas? sola. ¿Sola? Pasa que una de mis mejores amigas. Eso fue ¿Lo viste? ¿El agua dónde está? ¿Y si la juega con un tirado en el piso? Lo hago. Estás al lado. ¿Lo que? ¿Estás al lado? No. Cualquiera, hermano, cualquiera. Dale, juega, dale. Juega, dale. Igual son solo unos re poquitos días. Pero igual. Pero igual cuando viste necesitas irte la miércoles, bueno. ¿Y el lugar con playa o te vas a Santiago? ¿Dónde vas? A Santiago, pero Una amiga. que vive ahí, o sea, se mudó. Éramos, viste, cuando sos un niña y carne con alguien, no sé si te pasó. Sí. Mejor amiga, algo así. Hermana, algo así. Y se te fue a y Chile. se me fue a Chile. Lo que lloré y sufrí, boludo. Así que sí. Y le gustó allá y se quedó, o sea, fue así, o sea, la historia es así. Se fue ella antes de la pandemia como vacaciones para desestresar, antes de la pandemia. Después tenía que volver y justo cerraron todas las fronteras. Listo, no pudo volver y se quedó a vivir allá. Y le gustó. Y no volvió. Buah. Tristísimo. Y bueno, ahora la voy a ver. Y siempre nos vamos turnando. Ahora te toca a vos. Y ahora me toca. ¿Cuántos días vas? No, nada. Ah, re bien eso. Nada. No, re bien. Qué lindo, bueno, disfrutar. Qué mal, boludo. ¿Qué días te vas? Me voy la semana que viene. Ah, ya. Sí, mal. Ah, bueno, ¿y por qué te decía esto? Porque yo también tenía separado como un presupuesto y olvídate, todo se me fue a la mierda porque me empecé a comprar esto para llevar esto, para no sé qué, Olvídate, Bueno. no tengo una mierda. Bueno, pero hay veces que si necesitas el viaje, esa inversión es realmente para lo que estabas guardando. Porque si no. Ah, bueno, y esto también de cuidarme más con las comidas, qué sé yo, como para poder decir lo que me compré porque si me al pedo. Te iba a quedar, te iba con una zapana así. Anda. Sí, bueno, pero por eso, Guarda. Más fuerte. Dale, Fe. ¡No lo suba tanto! ¿Tu viaje era el año que viene? No, el otro. No, el año que viene. Ah, el año que viene. En agosto del año que viene. Ah, bueno, no Dale, falta dale. tanto. No falta tanto. Viste que se va rapidísimo. Ay, sí, Ay, perdón, no te quiero poner rojo.
Sí, o sea, yo ya no puedo creer, manera el mes que viene ya es tipo fin de cuarto año y ya está. Y tengo que empezar. Se supone que este mes me llegan los buzos encima. ¿Viste? O sea, Es que- no puedo creer. ¿Viste? Pasa así. Y cuando seas más grande, ponete eso. Ya... O sea, viene cambio tras cambio que no te da tiempo de arrancar, que me estoy acoplando al que Claro. no da tiempo, ya otra vez. Wow. Dale, gordo, movete. Ay, la había agarrado. Abrite, ahí está. Nacho, movete, dale. Dale. Subito que va Martín, Dale, vamos, dale, tu izquierda, come. Dale, salta. Juan. Ahí va uno, encima tres. Sí. Vos y Charo siento que son muy aplicadas, ¿entendés? Muy con el estudio muy así. Sí, No sé por qué, pero las tengo en ese concepto, así que... Sí, la verdad que sí, yo estudio. Está bien, ya te acostumbraste a sentarte y meterle. Sí, yo copiando a Charo. Dale, O Martín. sea, yo cuando era chiquita y veía a Charo hacer resúmenes porque estaba en primer año y dije, bueno, yo hago lo mismo. Y hacía resúmenes yo, en quinto grado. ¿Para qué tenés que hacer un resumen en quinto grado? No sé por qué. Y bueno, de ahí me salió el hábito y no sé, ya Qué ahí. bien, boludo. Bueno, ojalá me Mi hermana era re aplicada, boludo. Y no, yo es un desastre, un tiro la ¿Qué estudió tu hermana? Nunca estaba buena. No, mi hermana no estudió. Ah, Terminó el secundario y se metió a trabajar. No, pero yo te hablo del secundario. Claro. Vivía con mi mamá, ponerle toda mi familia. Mi hermana está en el secundario, yo estaba en el primario. Y ella, nada, se sentaba, se ponía a estudiar y nada, yo veía la novela. Era buena. Me iba, viste, a jugar, cosas así. está bien también. Sí, pero nunca apliqué eso. ¿Y cuánta diferencia de edad tienen? Escuchá, vos no lo subas tanto y de última, orientá la marca. Dame, bueno, por lo menos. Pero escuchá, no lo subas tanto y orientá más la marca, boludo. Yo con Charo Fran. tengo 4 años. Fran, acá, boludo. Bien arriba, no, no bajé para nada. Buena NASA. Tenés tiempo, amigo, tenés tiempo. Luca. Parado, sin fur. Están tres. Voy. Sin falta, NASA, sin falta. Buena, Luca. Mírala, Martín. Solo. Dale. ¡Mirá la NASA! Buena, Fe. Tenés tiempo. ¡Probá! Ahí! No nos quedemos, estamos hablando acá. Dale. Háblense, dale. Aún, en la que te quede Se pegada. están hablando, juegan a la pelota callado, boludo. ¿Es cuando es? Mariano.
¡Nasa! ¡Nasa! ¡Hacelo vos! ¡Juega, Jerez! ¡Juega! Sí, mostrate más, vení más. 4 minutos. ¡Jerez! ¡Estaba solo acá! No, pero boludo, mirá bien. Tranqui. María, solo. Mariano, bien, Mariano. Tranquilo, Pará, boludo, pero Nasa, usted va para... ¡Nasa! Vení, Au, vení. Ahora está con cara de... ¡Apóyelo, boludo! Arco, ya. ¡Bien, Jerez! Parado. Desesperado, están saliendo a cualquier lado. ¡Ey! Dejen de salir corriendo como locos. Cállense, boludo. De arranque no, hizo porque no dijo nada. Yo sí la acuerdo. Dale. No corras tanto, boludo. Tú vas posicionado. Es lo que estoy diciendo. Sí. ¡Pará! ¡Joder, ¿cómo es una cancha? Au, vení. Está bien. Hay que probar. Pará. ¿Todo bien? Todo bien, volá, fui a pedir hielo y me dieron una rocota así de hielo. Si no se le pasa con eso, olvídate. Tremendo el hielazo. No se puede creer lo que tardás, hermano. Es O insólito sea lo que que me tardás. dormí y puse a conectar el celu, viste, para cargar. Y tengo los gatos que no sé qué les pasa, tienen una fase media rara. Como muy agresivos entre ellos. Empiezan a corretear todo, boludo, y me desconectaron el celu. O sea, se llevaron el cable, todo. Claro. Después, Puede ser que sea primavera, entonces están medio zarpados. Porque se pueden poner así medio... Se ponen ahora a mi gata, Sí. vienen a buscarla gatos y todo. Incluso si ella está castrada. claro, decís que puedes. Por ahí se pusieron medio locos por Pues son, viste que te conté que son todas hembras. Y como ellas, no sé, se están peleando demasiado entre ellas. O sea, conmigo no, conmigo son un amor, pero entre ellas se están dando. Se dan linda, Sí. Ya, boludo, me corretean encima. Yo estoy durmiendo conciliando el sueño y vienen y me corren. O sea, son unas atrevidas. zarpada. Sí, vamos. Digo, por favor, dormí. ¡Ojo el foto, Dolphin!
Una amiga que también tiene los perros peleando, o sea, estamos todos Son todos Debe los ser animales locos. por la primavera. Quiere que no se queje. Aparte me dice, era falta. Y ahora me la no, sí, era falta. Y después te dice, era roja. Y era. Y era esa cara. Mira, acá estaban cuando eran más o menos chiquitos. Ay, no. ¿Ves que este es igual a limón? Ay, sí. Llegaron a la pelota. Es la carita de esta. Yo cobro falta del tuyo porque el tuyo. Ah, sí, son así. Juegan un... Y esta le muerde la patita. No, yo te juro que las amo. Pero están dando dolores de cabeza de una manera. Pasa que ahora Están más grandes. La última falta. Médico. No, por favor. Está tranquilo igual. Hoy tuviste. Bien, bien. Ninguna. Como el domingo pasado se quebró uno, pero vos no estabas. No, menos mal. ¿quién estaba? Encima el arquero iraní era. Viste que hablaba, no sé si era de Andorra. Yo no estaba. No, vos no estabas. Mal, se quedó muy mal. Allá fue. Ah, perdón. Porque se dobló el dedo y se lo vende dos porque va a haber entrada. Si lo vas suelto, Voy yo. Voy. ¿Cómo le va, señor? tranquilo, está con uno. ¿Lo viene acá? Eros contra. ¿Tazo? ¿Y fue mal o es Libertadores? No, es primera. Libertadores hay 2 semanas. Una semana. Ya octavos. No. O siguen los 16 avos. 16 avos. 16 avos de una, 3 avos de otra. No, caer no, fue de movimiento, no sé, capaz sí me pegué con él o algo. ¿Cuánto va? 1-0 de inflación. Está sacando todo el problema. No conozco. Tipo que hace la más fácil. Está complicado. Ese está en segundo tiempo, ¿no? Había hecho una muñequera. ¿Qué me está diciendo? ¿Como los dientes? ¿Ponerla atrás? Sí, obvio. Sí, no anda volando porque te molesta, claro. No, y aparte la dejé ahí, pero va a terminar como... Un golpecito, pero pintó ayer que me rompí todo el... Me lo quedé y ya le fue bien raro. Mañana voy a laburo o algo así. Corre la pala. Dale ahí. Voluntaria, pero bueno, en juego. Ah, que yo también lo dije en la video y vino hoy y me dijo, ¡Otra! Buena, Brito. Bien, Nacho, no patea. como que no fue un golpe de patada o de algo, claro, ¿no? De agarrar con el cuerpo de uno y... Pero la teníamos acá. Dale vos, Santi, corti, El chico vino por el meñique. ¿Lo tiene mal? Se fue vendado. No. Miralo, Fran, dale. Ah, sí, la mano es un dinosaurio ahora. ¿Cómo? Es un dinosaurio. ¿Viste, boluda? O sea, por un meñique. Ahí sí, dejamos hablar un poquito y lo volvemos, por favor.
Bueno, Chueco, está sentado. Ya, el sábado, la primera vez que me he sentado, ¿no? No sé. Escuchame, el sábado le tengo... Porque tengo que laburar de día, a la tarde cumpleaños de mi hermana, me dijo a la noche y si no se viene más no. Y es que sí, amigo. Así que tengo que laburar de día, termino a las 7. Pero contá, ¿te hiciste de rogar? Nada, quiere que le baje un poquito. Lo que pasa es que yo soy muy difícil, ¿viste? En general. ¿Qué fue eso? Esta se ríe y la otra suspira como diciendo... Y le dije, te digo la verdad, amigo, ya soy barato con lo que estoy cobrando. Más favor que ese. Tranquilo. ¿Ese 13? Sí, ¿cuánto querés? Dale, 12. ¿Qué 12, amigo? ¡Ve por arriba! ¡Nacho anda afuera! Y qué raro que te haya dicho Gastón que sí, boludo. Seguramente le haga... ¿A qué hora arranca la bola, no? ¿De 1 a 6? 1, 2, 3, A veces cuando... 5 partidos le puedo hacer. Después me da la mierda. A veces cuando se cae el último ponen a las 2. ¿A las? 2. Una hora antes. O sea, ¿a las 12 arranca? No, usualmente arranca a la 1. Solo 2 días. Por eso te digo, 1, 2, 3, 4, 5 partidos son 13, 13, 26, 26, 52, 55. ¿Qué cuenta está haciendo? De los partidos. 13, 26, 14. 13, 13, 26, 26, 52 y 13, 55, 65 P, 5 horas. Sí, para no perder el día, me Pero voy pará. con 65. Con eso no más estamos haciendo ¿Por qué te pensabas? Por lo menos eso no dirijo yo. Acá hace rato ya. Pero por eso, ¿no? Yo por menos de 13 lucas no dirijo. Y estoy haciendo precio encima. Soy el mejor. Tranquilo. Sin comentarios, ese comentario. Ahora sí bajamos. ¡Pasa la pelota! Encima te lo pregunto. ¿Qué opinamos? En general, los partiditos que viste. Se viene lo mejor. No sé. Ryan dijo que sí, lejos es el mejor. Para vos me lo dijiste, por más que te haga la otra. Es el ¿Cómo mejor. te lo dije, vos? Increíble. Inchequeable. Depende cómo te levantes. Depende cómo. Escuchá, Fran, si vos te alejás, no te vas a hacer. Cierren el medio los dos. Al arco, Ini. A las nubes, donde quiera. Preguntar en qué cancha jugaría la otra ronda. Querés. Bien, pero ojo con esos pasos. O sea, lo pongo para acá después, ¿no? ¿Se va el pelo? Se va el pelo. Pero no sé cuál pela. Este hueso. Cerrá el medio con Jerez. ¡Epa! ¡Lo toca abajo, pues! Ahora sí, línea. Venga, güey. Algo rompete. Encima voy yendo, no, ya está, y yo bajo la velocidad. Después no, ya no,
Es como yo, vengo para acá, se van para la otra punta, voy para la otra punta, se vienen para acá. Por favor, les pido, finjan un... Quédense quietos. Tengo que llegar a casa, niña, y tengo que poner a estudiar. ¿A vos te parece? Qué castigo. ¿A qué hora llegas? Exactamente. Y ponele que llegaré, si esto termina a las 10, bueno, nunca termina a las 10, ponele que llego como mucho a las 8. Acá. Pero qué cosa, es la palabra, boluda, gracias. A las 10 terminamos, claro, a las 9 arranca el último. Creo que no baje mucho más la cosa. Está linda la tarde. Pero sí, esa es la palabra. Ah, sí. Voló. Sí. La próxima queda vacía y se va a acabar antes. Vale. Dale. Ok, hay que ¿Eh? Está bueno. Dale, juegue, dale, empiecen a jugar, dale. Dale. No, no lo pateé, ahí no. No, viene metida. Muy bien, cambio, juez. Aló. Acá Fran ahora, ahora. No, estudio nomás. Ay, bueno, estamos en la misma, boludo. ¿Qué estudias? Geografía. Te vi. Nunca se para de estudiar. ¿Cómo es el Liverpool? Mal. ¡Tirala! ¡Tirala! Está muy bien. Sí, vale. Solo. Para, vos para atrás.
¿Sabe algo? ¿Tienes algo para comer, André? Lamentablemente nada, amiga, perdón. Pero por eso encontré algo. No, olvídate, olvídate. Seguís con el antes de la siesta. Voy a preguntar a Charo qué quiere hacer. Juego. No pica, Cari. Buena, Canuche. Dale, Fran, dale. No piques. ¡Pádalo! Dale, Fran. Comate. Te voy a pasar la pelota, Mierda, amigo. Pa, escúchame, ¿le puedes preguntar a Charo si va a querer seguir estudiando o si vuelvo para casa y hace eso el partido que sigue? Porque si quiere estudiar más, yo me quedo. ¿Te vas preparando? Sí, estoy preparando, ya tendría que arrancar a pararme claramente. Pero tengo una buena virtud que es que soy rápida. Agarré que no corría más lento que la mierda. No, posta, sí, posta que sí. Que si le meto carrera. Apretamos. Y ahora baja para el la araña. Baja un poco para la araña. No, eso que haces a la última. Sí, Nina, vos entraste por la puerta de la Sí. y Charo también entraría por esta puerta. Sí, calculo que sí. Igual ahora le mandó un mensaje para preguntarle si va a seguir estudiando y si quiere que yo me quede otro partido más. Porque... Claro. Ahí tiene que entrar vos con la duda. ¡Dale, Fe! ¡Dale, Fe! ¡Dale! ¡Bien, Fe! ¡Bien! Dale. ¡Adelantá, Iña! ¡Adelantá! Parece que falta mucho. Está jugando el herido. Está jugando el herido. ¡Juega Jerez! Está bien porque están creo que están
Ahora sí tengo. Amiga, de verdad, si querés que me quede uno más, me quedo. Si querés, no tengo problema yo. ¡Anda! ¡Subila! ¡Súbila! ¡Sí! ¡Vale! Estamos marcando más, chicos. Estamos todos mirando la pelota. Vamos, chicos, dale, estamos quietos. Fede, date vuelta que estás solo, date vuelta. Solo, Fede. ¿Querés dormir y venís más tarde para la segunda parte del partido? ¿Querés hacer así? Yo estoy en camperita y estoy bien, pero más tarde me pondría la campera gorda, así que traete abrigo. Yo te puedo dar mi cartera porque no tengo. No, yo tengo campera acá, así que gracias. Por si acaso. Ahora sí, sí. Que suba ya. Estamos muy mal parados, Martín, no fue el medio. Fede, a tu derecha. Derecha. Ahí, vení. Ahí, vos afuera, dale. Dale. Vamos nosotros, dale. Pará, dos por fuera. Bien. Mateo. Bruno. Muy zurdo. Vela, cambio. Vamos con otro. ¡Jugala! Perfecto, Ferri. Cambio. Bueno, más o menos. No, está bien. No, ahí viene Charo. Viene Nina. Qué quilombo ayer. Dale. Ahora solo bien. ¡Dale! ¡Tené la voz! Dale. Fran. ¡Piso pelado! ¡Dale, Fran! ¡Mate!
yo. ¿De gimnasio? Ah, este mes lo dejé. No. Pero voy a volver igual, voy a volver, no dejé para siempre. Ah, porque boludo, yo digo, te ibas tan bien, me acuerdo que me decías de Sí, rendimiento. me sigue yendo bien, pero este mes mi viejo me preguntó si quería no ir y después retomamos y le dije que sí, no tenía problema. Claro. Yo después de que vuelvan, sí, quiero arrancar. Ah, ¿y qué querés hacer? ¿Funcional? Para ganar masa muscular. Cargar peso. En realidad me da mucha paja eso, ya, ¿viste? Hacer siempre el mismo ejercicio, la paja. Sí, pero bueno. Lamentablemente es necesario. Porque en funcional no cargas eso. Poquito. Ay, la que No a nivel músculo gigante. No, obvio. Bueno, Solo para- igual uno viste arranca así. Claro. Sigo. Está re lindo el cielo. ¡No cara por la espalda! ¡No cara por la espalda! ¡Roja! Rosita, la lunita. No, posta que está. ¡Casa! Te juro que estoy pensando en... En la que hora me voy a ir a dormir, boludo, de tanto que tengo que estudiar posta, digo. Por eso no es sanción, pero hermano. 2 minutos más, el tiro libre y 2 más hasta los 28. Para la fiesta de Halloween, ¿qué te vas a poner? La chica estabas entre uno y dos. Me puse el negrío. Tenemos sueño. Para estudiar, toda la tarde iba a estar acá, pero viste cuando se te va rapidísimo, siento que no estudié lo que tenía que estudiar, tengo que estudiar más. ¿No preferís dormir antes que ponerte a estudiar de una? Pasa que yo soy de esas personas que si duermen poquito tienen más sueño, no me renueva dormir, ¿viste? ¡Dale ahí! ¿Y si dormís bien y no estudias y estudias mañana? Claro, pero para mañana se me acumula un montón. O sea, porque tengo hecho como un cronograma que hice. Para estudiar. Por ejemplo, lo de ayer, que hice poco, se me acumuló para hoy. Ah, Y por lo eso. de hoy, claro, no quiero que se me acumule para mañana, más lo de ayer. Ya tiene amarilla, pena. Tiene que amonestar ahí también, ¿eh? Vos hizo mano antes, dale. ¿Cuánta va a ser? Para lo mismo, para lado a lado, pelado. No, mirá atrás el cielo. Siempre allá hay una vista. Sí. Cosita, ¿viste?
Ese rosa puro significa que va a ser frío. ¿Qué? Significa que va a ser frío. Jodeme. Por favor. Último, pelo, me dijiste último, pelo. Me dijiste último. Dale, Agus, bota la pelota también. No te dije. Venga. Sí, el patrón me quedó. Dale, me la das, Iván. Dale, me la das, Iván. Dale. Vuelvo. Chueco, porque si te vas por acá, Juan. En la próxima acá. Ya por dos, la tita. ¡Sacala! ¡Baje todos!